Programación orientada a objetos. Sí, vamos a trabajar todo lo que es programación orientada a objetos. Cuando hablamos de objeto, tenemos que tener conocimiento de lo que qué son clases, qué es un objeto, qué es abstracción, qué es encapsulamiento, qué es herencia y qué es polimorfismo. Esta es la base, los conceptos más básicos que hay para poder realizar todo lo que se llama programación orientada a objetos. No, aquí pueden trabajar con lenguaje C y también pueden trabajar con Java, ¿no? Casi el mismo, son el mismo parecido, ¿no? No hay mucha diferencia. Cuando tú aprendes C, Java es casi similar. Si tú aprendes primero Java, C es más fácil, entonces, ¿no? Así de similares. Pero cuando trabajamos con estos conceptos, vamos a definir todo lo que es, primeramente, la parte teórica para que cuando ya hacemos la parte de programación, ¿no? No estar preguntando qué es una clase o qué es un objeto, ¿no? Para tener referencia más o menos de qué se trata, ¿no? Dentro de ello vamos a trabajar lo que es, ¿no? ¿Qué es programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un método de programación en el cual, ¿no? Los programas se organizan en colecciones cooperativas de este señor de objetos, cada uno de los cuales va a presentar una instancia de alguna clase y cuyas clases son todas aquellas de los miembros de una jerarquía. O sea, en una jerarquía va a existir, ¿no? Determinadas clases, ¿no? Y estas clases van a ser mediante unas relaciones de herencia. Cuando hablamos de herencia, jóvenes, estamos hablando de lo que se transmite, ¿no? Bueno, familiarmente cuando hablamos de herencia estamos viéndole lo que es, ¿no? De papás, hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Y así van pasando todo lo que es la parte genética del padre, ¿no? Y lo mismo es en programación, ¿no? Vamos a hablar de cómo se trabaja todo esto, ¿no? Cuando usamos objetos, es como usar un algoritmo, ¿no? Como un bloque fundamental. Ya sabemos de qué trabaja el algoritmo, qué es lo que va a hacer. Entonces, los objetos también va a ser algo parecido, de qué manera van a estar relacionados con cada clase, ¿no? Entonces, cada objeto va a ser una instancia de una clase, es decir, va a pertenecer, cada objeto tiene que pertenecer a la clase, ¿no? Las clases tienen que estar relacionadas entre sí, relacionadas tan complejas como también la herencia, ¿no? Eso es un poquito complejo, lo que es la herencia. Luego vamos a ver las ventajas. Bueno, la proximidad del concepto modelado en aspectos del mundo real. Bueno, estas son las ventajas básicas que tiene, ¿no? La programación orientada a objetos. También tenemos lo que es la parte de la desventaja, ¿no? La mayor complejidad va a entender el flujo de datos, ¿no? La pérdida de la linealidad de programación, ¿no? ¿Qué más? Requiere un lenguaje de modelación de problemas más elaborados. Claro, obviamente es algo parecido a la utilización de este lenguaje de UML, ¿no? Para los casos de diagrama, de caso y uso, ¿no? De todo eso. Algo parecido se trabaja con clases, ¿no? Bueno, este es un poquito más gráfico, sí, no se utiliza mucho lo que es la programación, más se utiliza con Java. Con Java puedes modelar este diagrama de caso y uso para que sea más fácil, ¿no? Otro que tenemos por aquí es los conceptos básicos. Todos estos conceptos es necesario saber. Obviamente tienen que investigar. Primeramente, dentro de los básicos vamos a tener lo que son objetos y lo que son clases, ¿no? Y tipo que tienen, la asociación, herencia y agregación, instancia, ¿no? Dentro de la característica, mira, acá tenemos la abstracción, eh, y el encapsulamiento. Mayormente nosotros vamos a trabajar con estas partes, con esa abstracción, encapsulamiento, ¿no? También vamos a trabajar con jerarquía, pero mayormente vamos a encapsular datos, ¿no? Cuando encapsulamos datos, quiere decir que esos datos van a ser de modo privado, que ese dato no se puede mover, ¿sí? ¿No? Tiene que pertenecer a una sola clase, por eso se llama encapsulamiento. En otros conceptos vamos a tener la persistencia. ¿Qué más tenemos? Acá las representaciones gráficas, diagramas estáticos, clases y objetos, ¿no? Estos ya con trabajos de UML, ¿no? Luego vamos a tener acá el objeto y clase. ¿Qué es un objeto y qué es una clase? ¿No? Vamos a definir, para que entiendan lo que primeramente es una clase, ¿no?
una clase va a describir el objeto del mismo tipo, ¿no? Todos los objetos son instancias de una clase, que va a describir las prioridades en el comportamiento de un tipo. Es como te digo, si ustedes conocen lo que es algo sencillo como un vaso, ¿no? Pero cuando vamos a comprar una tienda, observamos que hay diferentes tipos de vasos, ¿no? Pero pertenece a una sola clase, ¿no? Todos tienen una sola determinada función. O sea que una clase simplemente es la abstracción que hacemos, ¿no? De nuestra experiencia sensible que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos agrupar personas, cosas, podemos agrupar objetos, ¿no? Con características similares. Por ejemplo, podemos agrupar, por ejemplo, un grupo de animales mamíferos. ¿Qué animales pertenecen a esa clase? ¿No? O qué, por ejemplo, qué objetos pertenecen a la parte tecnológica, ¿no? O sea, nosotros conocemos todo eso, pero le relacionamos con diferentes objetos. Entonces, ¿qué quiere decir entonces que es un objeto? Por ejemplo, un objeto es algo lo que hablamos y que podemos manipular, ¿no? Podemos manipular, por ejemplo, ustedes no sé si tendrán su mascota o si tendrán, no sé, una computadora en casa, ¿no? Se puede manipular ese tipo de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto va a ser un conjunto de atributos y métodos, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Un objeto va a derivar lo que es de una clase. Por ejemplo, una mascota, un perrito, ¿no? Cuando tenemos un perro, su atributo va a ser sus características, ¿no? Entonces, dentro de sus características del perrito va a ser, por ejemplo, de qué raza es, o qué color de pelo tiene, y su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Esas son algunas características que tiene y se conoce como atributo. En cuanto a su método, sus acciones son sus acciones que va a hacer la mascota. Por ejemplo, la mascota come, la mascota duerme, la mascota juega, ¿no? Entonces ya sabemos los atributos que son las características, ¿no? Las características del objeto, ¿no? Y los métodos son las acciones que va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a comer, va a correr, ¿no? Va a jugar. Son características que debe de tener. Luego tenemos acá, por ejemplo, la abstracción, ¿no? Cuando hablamos de abstracción, esto nos va a permitir, ¿no? Trabajar con la complejidad del mundo real, ¿no? Resaltando los aspectos relevantes de los objetos de una clase, ocultando detalles particulares de cada objeto. En conclusión, ¿no? La abstracción es el proceso mental, ¿no? De abstracción de las características esenciales de algo, ¿no? Por ejemplo, ignorando los detalles superfluos que existen. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Cuando hablamos de abstracción, vamos a poner, a ver, vamos a hacer un ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel tiene su DNI, Daniel tiene un nombre, Daniel tiene una edad, Daniel tiene una talla y Daniel tiene un peso. Pero exactamente no sabemos cuánto pesa ni cuánto mide su talla, por eso hablamos de algo superfluo, ¿no? Es como atraer algo que existe, pero no sabemos esa información realmente, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso, un sensor de temperatura, se va a definir por qué, dice. ¿Qué hace el sensor de la temperatura? ¿Qué mide la temperatura? ¿Qué más? Nos muestra su valor, ¿no? ¿Cuántos grados es? ¿Qué puede calibrar? Se puede calibrar, sí, ¿no? Se puede bajar la temperatura a cero. ¿Qué más tenemos acá? Otro que es, no sabemos, no nos importa, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Sabemos medir la temperatura? Bueno, ¿de qué está hecho el termómetro? No sabemos de qué está hecho el termómetro. ¿Cómo se calibra este termómetro? ¿No? Para que pueda medir la temperatura. ¿Cómo se hace todo esto? ¿No? Entonces, esa es la parte de abstracción, la parte que no nos interesa.
¿no? La parte que no tenemos ese tipo de conocimiento, pero los demás sí sabemos, se puede medir. ¿Para qué sirve? Para medir la temperatura, nos muestra un valor, se puede calibrar, sí, pero no sabemos de qué material está hecho, ¿no? Cómo se calibra, no lo sabemos, ¿no? Es un ejemplo de abstracción. Acá tenemos otro, por ejemplo, la abstracción no es única. Por ejemplo, un coche puede ser, dice, un carro puede ser, ¿no? Con ruedas, motor, el timón, el volante y los pedales del conductor. ¿Qué más puede ser? ¿Algo capaz de transportar personas? Sí. ¿No? Una caja se mueve, simulador del tráfico, sí. Conjunto de piezas del fabricante, sí. No, todo esto es, la abstracción no es única, ¿no? Es compartida. ¿No? Todos estos datos se pueden compartir con otros objetos. No solo el coche no puede tener volante o puede tener ruedas, ¿no? Es la parte de lo que es abstracción, ¿no? Ahora llegamos a la parte de encapsulamiento, ¿no? Cuando hablamos de lo que es encapsulamiento, ¿no? Como dice acá, ninguna parte de un sistema complejo debe depender de los detalles internos de otro. Otro dice, completamente la abstracción se consigue, ¿no? Separando que la interfaz de su implementación, ocultando la información interna de un objeto, escondiendo la estructura e implementación de métodos, ¿no? O sea, los algoritmos, va a esconderse. ¿Qué más? Exponiendo solo la forma de interactuar con el objeto. Cuando hablamos de encapsulamiento, ¿no? Es el proceso que va a ocultar todos los detalles del soporte de las características. ¿De qué? De la abstracción. Por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes, por ejemplo, una computadora Mac. Las computadoras Mac o iPhone vienen de una parte encapsulada. De esas computadoras tú no le puedes mover sus memorias, no puedes sacar sus discos, ¿no? ¿Por qué? Porque están de una manera encapsulada. Solo te dan el teclado para que tú puedas manejarlo y listo, ¿no? Tú no lo puedes repotenciar a esas máquinas porque ya están de una manera encapsuladas. Es algo más, un ejemplo más original son las medicinas, ¿no? Lo que vienen en cápsulas. Nosotros sabemos para qué es, por ejemplo, tomamos una cápsula que nos da para gripe, ¿ya? Pero cuando compramos esa medicina nos venden una cápsula, pero no sabemos exactamente lo que contiene ese, ese encapsulamiento, esa medicina. Lo único que sabemos que eso nos va a hacer un bien, nos va a mejorar nuestra salud, ¿no? Es algo parecido cuando nosotros encapsulamos nuestro dato, ¿no? No lo va, solamente va a ser una llamada, ¿no? En la función principal con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, este tipo de encapsulamiento no se va a ver lo que es, ¿no? No se va a ver de cómo se interactúa con los objetos. Va a estar de una manera encapsulado. Es como decirte, va a estar encriptado. ¿Cómo envían tus mensajes? ¿Cómo se envía tu mensaje de WhatsApp de un celular a otro celular? ¿No? ¿Cómo se envía? De manera encriptada. Algo parecido, de manera encapsulada, que no se vea el código fuente. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que es la parte de encapsulamiento. Aquí viene ahí un ejemplo, por ejemplo, de un paralelograma. Acá vamos a ver, dice, vamos, ¿qué se puede construir? Dice, con 4 puntos, ¿no? Y sus restricciones. Un punto y 2 vectores. Un punto, un vector, un ángulo y un lado. ¿Cómo se transforma? Entonces, transformaciones. Escalonada, rotación, desplazamiento. Aquí está, ¿no? Aquí vemos 4 puntos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Un punto de vector. ¿Qué más tenemos? ¿Ah? Un ángulo, un lado, ¿no? Todo lo que se puede hacer con el encapsulamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está presentado, ¿no? Internamente? ¿Cómo está internamente? Tiene 4 puntos, ¿no? ¿Qué más? Un punto y 2 vectores, ¿no? Los 2 vectores. ¿Qué más tenemos? Ángulos, ¿no?
Eso es lo que nos lleva a un paralelogramo. ¿Qué más? ¿Cómo se mide su escala? ¿No? Guardando el factor, escalando en un momento, ¿no? Ideal de rotación y traslación, ¿no? Entonces, tiene que tener un eje de traslación y rotación, ¿no? Este es un ejemplo clásico de matemática de lo que se encapsula una información dentro de un paralelogramo, ¿no? Eso lo puedes encontrar en cualquier libro sobre este punto. ¿Qué más? Ahora tenemos ¿no? Lo que es modularidad. ¿En qué consiste este concepto de modularidad? ¿No? Consiste en separar el sistema en bloques un poco ligados, ¿no? Entre sí cada uno, cada módulo, ¿no? Se va a organizar, ¿no? Del código, por ejemplo, ¿no? En una especie de encapsulamiento que ya tenemos. En C, ¿cómo se hace? No se le impone, aunque soporta, dice, el namespace, ¿no? Es lo que siempre utilizamos, ¿no? Acá bien. Lo que utilizamos de forma estándar, ¿no? En C, pero en Java se utiliza el backspace, ¿no? Pero nosotros siempre utilizamos el namespace como forma estándar, ¿no? ¿Cómo se hace esta modalidad? Ahora, difícil, pero muy importante, ¿no? En sistemas grandes, es cierto. Suele aplicarse refinando el sistema en sucesivas iteraciones, ¿no? En cada proceso. Cada módulo debe definir una interfaz bien clara, ¿no? Eso cuando se habla de módulos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Eh, Puede dividirse en los siguientes módulos. Geometría, ¿no? En la geometría puede describir detector físicamente de formas, materiales y tamaños, ¿no? En partículas, las partículas cuyas iteraciones no nos interesan. ¿Qué más? En procesos. Aquí lanzamos la información del detector de la materia con propiedades de la partícula, ¿no? Y así hay varios tipos de modalidades que se pueden dividir en procesos electromagnéticos. ¿Para qué? ¿No? Para procesos hidrónicos. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué ejemplo, qué otro concepto más podemos saber sobre este punto? ¿No? Eh, Aquí tenemos la jerarquía, ¿no? Estamos, ¿quién es primero? Por ejemplo, en una clasificación o ordenamiento de las abstracciones, hay que saber qué es la estructura de clase y la estructura de objetos, ¿no? Dentro de la jerarquía siempre va a haber, ¿no? Es un o es una, ¿no? Una clase. Relaciones de herencia. Ahorita vamos a hablar de lo que es la parte de herencia, ¿no? Estructura de objetos, la jerarquía de parte de quién. ¿De quién va a ser ese objeto? ¿No? Relaciones de agresión. ¿Qué más? Esta implementación de manera genérica en una estructura de clases. Claro, eso de manera genérica va a ser la parte de lo que es la jerarquía. Aquí tenemos un ejemplo en figuras planas y diagramas, ¿no? Por ejemplo, en una figura plana es algo como una posición en el plano, ¿no? Es una posición que va a ser, ¿no? Puede ser escalable o puede ser rotable, ¿no? Dentro de las figuras planas. Y los diagramas es una herencia simple en un cuadro o una figura, ¿no? Un círculo o es una figura, claro, ¿no? En un gráfico es algo que se puede dibujar en 2D, ¿no? Es una jerarquía. Otro, un diagrama es un conjunto de cuadros y círculos, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos herencia, ¿no? Es una figura y es un gráfico. Por ejemplo, la agresión de esta figura, ¿no? Va a tener sus puntos escalables y con sus puntos de rotación, ¿no? En esta parte, cuando utilizamos jerarquía. Ahora hablamos de tipo. Eh, Cuando hablamos de, por ejemplo, de herencia, aquí nos hablaba de herencia. Cuando hablamos de herencia nosotros, en esta parte, ¿no? La herencia es donde una clase nueva se va a crear a partir de una clase ya existente, ¿no? Por ejemplo, va a ser heredando todos los atributos y todos los métodos. O sea, va a heredar la clase exactamente. Como les decía, por ejemplo, cuando hablamos de los animales mamíferos, ¿no? Los animales mamíferos, o sea, en un cierto tiempo saben cazar los animales mamíferos. ¿Qué más saben comer? Saben dormir, ¿no? Esa es la clase, la clase, la superclase o la clase padre. Dentro de esos mamíferos vamos a tener una subclase que se llama, puede ser, por ejemplo, el león, ¿no? El león que
¿no? Va a tener, el león también sabe cazar, sabe comer, sabe jugar, ¿no? ¿Qué está heredando de los mamíferos, de todos los animales? Está heredando todo lo que es sus atributos y sus métodos, ¿no? Se está haciendo en una subclase, ¿no? Eso es lo que pasa cuando trabajan con herencia, ¿no? La herencia siempre va a heredar, el hijo va a heredar las cosas que tiene el padre, ¿no? Y así, ¿no? Los nietos van a ser de los padres y así, ¿no? Y pueden heredar de los abuelos, o sea, es como una ramificación, es como si trabajáramos con árboles, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? A ver, la persistencia, ¿no? La propiedad de un objeto de trascender en el tiempo, ¿no? Y en el espacio su creador. Bueno, de acuerdo al tipo, ¿no? De datos de clase que tenemos, puede transgredir, ¿no? O puede sobrepasar todo esto, ¿no? Por ejemplo, esto es, no está directamente soportado con él, lo que es con C++, más trabaja con Java. Eh, Otra parte son las relaciones, están presentes en cualquier sistema, definen cómo producen los intercambios de información de los datos, ¿no? También ayuda a comprender las propiedades de una clase a partir de las propiedades de otro. Eso cuando se trabaja con programación orientada a objetos, ¿no? Acá existen 4 relaciones, ¿no? La asociación, la herencia, la asignación y la instancia. Estas partes, por ejemplo, aquí, nos falta aquí lo que falta el polimorfismo. Ahorita vamos a llegar. En cuanto a lo que es a la asociación, ¿no? Las relaciones más generales, por ejemplo, acá va a denotar dependencia de la semántica, o sea, de qué manera uno puede comunicarse, ¿no? Va a ser bidireccional, ¿no? De ambos lados, ¿no? Primer paso, para determinar una relación más compleja, por ejemplo, la relación entre un producto y una venta, ¿no? Cualquier venta está asociada a un producto, pero no es ni forma parte ni posea ningún producto, al menos en una primera aproximación. O sea, todos los productos, cuando uno, ¿no? Cuando uno tiene el almacén, están ligados a lo que es a la venta en sí, ¿no? Pero dentro del almacén. Pero en sí el almacén, ¿qué hace? No posea esa opción de venta. Solamente el producto pertenece a lo que es como se vuelve así, el producto va a ser una venta y o va a asociarse a un producto, la venta, ¿no? Cada uno de ellos. Tenemos acá la cardinalidad, el multiplicado por cada lado, ¿no? Por ejemplo, 1 a 1, venta, transacción. 1 a muchos, producto, venta. Muchos a muchos, compradores y vendedores, ¿no? Eso es cuando se trabaja de muchos a muchos, ¿no? Esto lo han visto, creo, en base de datos, lo que se trabaja bastante. Aquí tenemos relación de herencia, lo que estábamos hablando hace rato, las herencias, ¿no? La relación de herencia es la característica de programación orientada a objetos, ¿no? Puede expresarse tanto especializado como generalizado, ¿no? Evita definir repetidas veces las características comunes a varias clases. Una de las clases comparte la estructura y o el comportamiento de otras. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico. Este gráfico no tiene forma, no tiene estructura, pero de este gráfico se puede construir, ¿no? Se puede construir, puede heredar un lado, puede heredar un radio o puede heredar, ¿no? La altura y la base. Bueno, entonces, esto es lo que pertenece. Por eso se denomina relación. ¿Es un o es una? ¿No? De eso se trata, ¿no? La herencia. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, la relación de herencia, ¿no? La clase base o superclase, lo que le estaba hablando, las clases bases o las superclases. O sea, cuando se habla de clase base, ¿no? El ejemplo real es como si nuestro padre, nuestro papá sería la clase base o la superclase, ¿no? Esa es la clase principal, ¿no? De esa clase nosotros vamos a heredar todos los datos, ¿no? Los datos requeridos. Por ejemplo, la clase va a derivar subclases, ¿no? Los subclases van a ser sus hijos,
¿no? La clase que hereda va a ser la subclase, ¿no? ¿Qué más? Ahora la herencia simple. Hereda una sola clase, o sea, una sola cosa, un solo objeto, ¿no? Un solo atributo va a heredar cuando es simple. Y cuando es múltiple, ¿no? Va a heredar de varias clases, ¿no? Puede heredar en este caso no solo del papá, puede heredar de los abuelos, ¿no? Por eso es múltiple. En cuanto a Java, ¿no? Solo va a soportar parcialmente este tipo de herencia múltiple, ¿no? Va a presentar diversos problemas en que pueden ser heredadas más de una vez por la misma clase. Ese es el problema que tiene Java. Otro, la clase abstracta, lo que no lleva, no se puede llevar a ningún objeto asociado, ¿no? O sea, no va a poder llevarlo a esta clase abstracta, va a tener como una herencia que no se puede compartir, ¿no? Va a estar, no se puede asociar con ninguno. En cuanto al polimorfismo, acá vamos a tener lo que es el polimorfismo. Esto se va a usar distintamente de los objetos de una clase o derivada. Cuando hablamos de polimorfismo, entendemos que aquellas cualidades que van a poseer los objetos, ¿no? Para responder a los distintos modos ante el mismo mensaje. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, un mensaje solamente. Dentro de un sistema que nos encontramos o nos vamos al campo, ¿no? Vamos a estar, por ejemplo, el hombre y los animales, ¿no? Dentro de los animales, pues podemos tener a la mascota, al perro, ¿no? Al perrito, que siempre acompaña al hombre en cualquier lado. ¿Qué más? Cuando te vas a una hacienda vas a encontrar diversos tipos de animales, ¿no? Obviamente desde caballos, vacas y ovejas, ¿no? Varios. Entonces, dentro de ello, nosotros mandamos un mensaje por vocabulario y le dijimos, a comer. Entonces, el hombre, ¿qué va a hacer? El hombre va a agarrar la comida, va a agarrar la cuchara, los cubiertos, o sea, los menajes, y va a empezar a comer normalmente, ¿no? El perro, cuando se le da, va a comer, ¿qué va a hacer el perrito? El perrito va a agarrar su croqueta, lo que está servido, y empezar a masticar lo que está, ¿no? En su plato. Y los demás animales, por ejemplo, la vaca, los caballos, las ovejas, ¿qué van a hacer? Ellos, ¿qué hacen? Van a comer también. Pero van a comer de una manera, van a comer el pasto de una manera, ¿no? Bajando la cabeza. Pero todos van a hacer una función, ¿no? O sea que el polimorfismo nos va a decir que cualquier objeto, ¿no? Va a responder de distinto modo al mismo mensaje. Es como si yo les pregunto, ¿qué opinan, jóvenes? El curso ya está por terminar. Y todos van a responder, ¿no? De distinto modo, pero del mismo mensaje. Van a hablar el mismo tema. Pero no va a ser igualitos, no va a ser diferentes ideas, ¿no? Diferentes construcciones. Entonces, de eso se trata el polimorfismo, ¿no? Que eso lo vamos a ver mucho en lo que es orientado a objetos, ¿no? Cuando hacemos diferentes clases, vamos a trabajar con lo que es con polimorfismo. Siempre va a haber un solo mensaje para diferentes clases, pero las clases van a estar, ¿no? Construidos de diferentes maneras, pero un solo mensaje, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, relación de herencia. Acá hay un ejemplo de herencia. Por ejemplo, acá hay una figura plana, abstracta, ¿no? Lo que hablamos, lo que es, lo que no se mueve. ¿Qué más acá tenemos? Acá tenemos el polimorfismo, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, el polimorfismo, ¿no? Acá tenemos lo que es nuestro cuadrilátero, nuestro isósceles, nuestro escaleno, ¿no? Ya conocemos esto automáticamente. Todos estos se pueden convertir en un triángulo, ¿no? Y estos triángulos se pueden convertir en una figura plana, ¿no? Cuando es algo abstracto. Por ejemplo, la herencia simple, cuando es una herencia simple, yo tengo un cuadrado, ¿no? Esta es mi superclase, que es el rectángulo, ¿no? El rectángulo es mi superclase. De ese superclase, yo puedo hacer una subclase,
O sea, de ese padre puede heredar, ¿no? Puede heredar que en este caso puede ser un cuadrado, ¿no? De un rectángulo sale un cuadrado o dos cuadrados, pero está heredando una parte de quién, de su atributo, ¿no? De su característica que es que tiene los lados, ¿no? Está adquiriéndose la subclase, ¿no? Eso es lo que está haciendo en cuanto a herencia, ¿no? Dentro de la herencia, por eso hay clases abstractas, polimorfismo y herencias simples. Dentro de herencia simple va a haber superclase y subclase, ¿no? Esto es lo que trabajamos. ¿Qué más tenemos aquí? La relación de agresión, ¿no? Esta parte de aquí, cuando agregamos algo a un objeto, por ejemplo, una clase contiene otras clases. Eso siempre vamos a tener. Una clase puede tener otras clases, ¿no? Entonces, esta es la parte, lo que se llama aquella. También se va a denominar relación, es parte de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La batería es parte de, ¿no? El motor es parte de, ¿no? Acá los cambios de caja va a ser parte de, ¿no? Y todas estas piezas van a ser parte de qué? Parte del coche. Es parte de, ¿no? Es como tener aquí unas clases o unas funciones que van a pertenecer a un solo objeto, ¿no? ¿Una clase puede contener a otra? Sí, por valor, cuando los objetos de la clase contenida se crean o destruyen al mismo tiempo que la clase contiene, ¿no? Es decir, por referencia, cuando no necesariamente ocurre lo anterior, ¿no? Es decir, esa es la parte de agresión. Acá tenemos una relación de agregación a un coche. Por ejemplo, está hecho ¿de qué? ¿De qué está hecho el coche? De volante, palanca de cambio, motor, rueda, ¿no? De todas estas piezas está, ¿no? Son estas piezas que pertenecen a un automóvil, ¿no? Por ejemplo, ruedas, motores, ¿no? Marchas, caja de cambio, volantes, ¿no? Retrovisores, todo eso van a pertenecer, todo eso se puede agregar. ¿Se puede agregar más cosas? Sí, se puede agregar más cosas al coche, ¿no? Pero ya es después que la clase está construida, se puede agregar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo agregar? ¿No? Una pantalla táctil, puedo agregar otras cosas que se usa dentro del coche. Eso es lo que hace, ¿no? En cuanto a la relación de instalación, acá tenemos en determinados casos una clase, por ejemplo, un vector, ¿no? Puede implementarse independientemente del tipo, real, complejo, color, puede ser, ¿no? De alguno de sus atributos. Definimos una clase, ¿no? Acá es un parámetro o temple o la plantilla, como se lo llamamos, por cada uno de los tipos necesarios definir de una nueva clase. Por ejemplo, la instancia. Acá tenemos tipo, acá tenemos el vector. El vector puede ser de colores o el vector puede ser enteros, puede ser de tipos flotantes, ¿no? ¿De qué tipo lo vamos a utilizar a los vectores, ¿no? Aquí tenemos la representación gráfica, ¿verdad? Nos va a servir ¿para qué? Para comunicarnos con otros usuarios. ¿Qué más? Documentar un sistema. Hay múltiples vistas y tipos de diagramas. Dentro de él tenemos los estáticos y los dinámicos, ¿no? Los estáticos trabajan con los de ejemplo, el diagrama de objetos, ¿no? Que son estáticos, todos los diagramas de objetos. ¿Qué más? En los dinámicos van a tener los diagramas de estado, nos va a mostrar el ciclo de vida de cada objeto de los sistemas, ¿no? Esto mayormente se trabaja con el programa Java utilizando ¿no? lenguaje UML, ¿no? Para el desarrollo. Acá tenemos lo que se trabaja también con programación orientada a objetos. Este es un diagrama de estado, ¿no? Este es un diagrama de estado que hace uso de lo que es Java, ¿no? Todo lo que es programación orientada a objetos, ¿no? Va a tener un inicio en el primer piso, va a subir, va a llegar, va a abrir, va a parar. Todo esto es lo que va a hacer, ¿no? Cuando nosotros inicializamos un proceso, ¿no? Cuando es algo parecido a un algoritmo, pero en este caso está utilizando los diagramas de estado, ¿no? Esto también lo mismo, el diagrama secuencial, en la impresión de una hoja, ¿no? Viene un ordenador, un servidor, una impresora y la cola, ¿no?
esto se va a iniciar en los ficheros libres, ¿no? Esto lo van a desarrollar cuando se trabaja con el programa de UML, ¿no? Utilizando también diagrama de casos, diagrama de estados, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta ahora para ver la parte, lo que es la parte de codificación, ¿no? Lo que tenemos que saber es solamente todos estos conceptos básicos, ¿no? Que es una clase, que es un objeto, que es un encapsulamiento, que es herencia, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? ¿Ya quedó claro lo que es una clase, lo que es un objeto, lo que es encapsulamiento, lo que es herencia, lo que es polimorfismo? O les pregunto yo. Ya dijimos que la clase es una abstracción, ¿no? ¿No? Que hacemos de nuestras propias experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros agrupamos